Una de las declaraciones que las Escrituras nos hacen sobre Dios es presentar una característica que merece nuestra atención, la invisibilidad. Y no solo la Biblia lo llama invisible, sino que muchos textos dicen que Dios no quiere mostrarse de ninguna manera. ¿Por qué sucede esto? En unos minutos entenderemos este principio. Esto cambiará tu relación con Dios de manera significativa. Hoy estoy en Itapema, Santa Catarina, Brasil, pasando para traerte una palabra más a tu corazón. Y quiero basar lo que vamos a compartir en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 17, que dice así: al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios verdadero, honor y gloria para siempre. Amén. Entre las características que se mencionan aquí de Dios, Rey eterno, inmortal, Dios único, se encuentra la expresión invisible. Más que un simple adjetivo, podemos reconocerlo como una revelación que Dios hizo sobre sí mismo. ¿Y por qué se le atribuye la expresión invisible? En el griego original, la palabra habla de algo que pasa desapercibido, que no puede ser percibido por la vista, y muchas veces se traduce de esta forma, como invisible. Hay varias afirmaciones bíblicas, como en Juan 1:18, que dice que nadie ha visto a Dios. En Juan 5:37, Jesús dice que nunca han oído su voz ni visto su forma. En Colosenses 1:15, hablando de Cristo, la Biblia dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. En Primera de Timoteo 6:16, el apóstol dice que el único que tiene inmortalidad habita en luz inaccesible, a quien nadie jamás ha visto, ni es capaz de ver. Y en la primera carta de Juan 4:12, la Biblia dice: nunca nadie ha visto a Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué Dios decidió mantenerse invisible a nuestros ojos? De acuerdo con las Escrituras, no es la falta de forma, sino la elección de no mostrar una forma. A lo largo de los años he reflexionado sobre esto. He encontrado algunas buenas razones para esto. La primera es que la Biblia dice en Habacuc, que se repite en Romanos, Gálatas y Hebreos, que el justo vivirá por su fe. ¿Y qué es la fe? La fe, según Hebreos 11:1, es la convicción de cosas que no se ven. Entonces, si nos relacionamos con Dios basados en la fe, que es la convicción de lo que no se ve, la propia manifestación de Dios en forma visible podría, de alguna manera, comprometer la esencia de la relación con Él. Un segundo motivo se halla en Deuteronomio 4. La Escritura dice que cuando el Señor se dirigió a la nación de Israel en el monte Sinaí, en Horeb, desde el fuego, Él decidió, y Moisés menciona en Deuteronomio 4, verso 12, lo siguiente: ustedes escucharon la voz, pero no vieron ninguna forma. Así que Dios eligió no mostrar forma. En los versos 15 a 18 leemos: tengan cuidado, cuiden su ser, porque no vieron figura alguna el día que el Señor, su Dios, les habló en Horeb en el fuego. Por lo tanto, tengan cuidado de no corromperse y hacerse alguna imagen esculpida en forma de ídolo, semejanza de hombre o de mujer, semejanza de algún animal que hay en la tierra, de alguna ave que vuela por los cielos, semejanza de algún animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de algún pez que habita en las aguas subterráneas. La segunda razón fue que Dios no quería que nosotros, de alguna manera, la humanidad, aquellos que llegaran a conocerlo, cayeran en la idolatría. Él lo señala claramente como un acto de pecado. Existe un motivo adicional disponible. En Éxodo 33, tras pasar 40 días ante Dios, como se menciona en capítulos anteriores, Moisés ora y le pide a Dios que le muestre su gloria. El Señor dice: te dejaré verme, pero no te alejes. Y la afirmación que Dios hace en Éxodo 33, del 20 al 23 es, y añadió: no podrás ver mi rostro, porque nadie verá mi rostro y vivirá. El Señor añadió: aquí hay un lugar junto a mí, donde podrás quedarte a resguardo en la roca. Cuando mi gloria pase, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego, cuando retire mi mano, me verás por la espalda, pero mi rostro nadie verá. El tercer motivo es que Dios dice que, aunque quisiera, no podría mostrarme. Y cuando Dios dice: te dejaré ver por la espalda, pero no el rostro, está señalando que hay alguna forma. Dios está diciendo: ustedes no tienen la estructura para soportar mi gloria. La carne de ustedes se rendiría y morirían. Así que observamos estas afirmaciones, e incluso lo que Dios le dice a Moisés tendrá sentido cuando comparemos todos los versículos que cité
antes de que nadie jamás haya visto a Dios, cuando hay textos en la Biblia que hablan de personas a quienes Dios se apareció. Llamamos a esto en teología teofanía, una aparición limitada, por así decirlo. Dios dice que te dará una revelación de algo pequeño para que puedas resistir. Entonces, la razón por la cual la Biblia dice que nadie vio es porque su forma, en su plena gloria, obviamente no puede ser vista ni soportada. Pero le dije a Dios que, además de estos tres motivos, la fe, no caer en la idolatría y no poder soportar, tenemos una promesa que llena mi corazón de esperanza. Pablo dice en 1 Corintios 13 que un día conoceremos plenamente como somos plenamente conocidos. O sea, así como Dios nos conoce sin restricciones, la Biblia dice que un día lo conoceremos como Él nos conoce. Así que un día, sin lugar a dudas, lo veremos cara a cara y tendremos un cuerpo que ha sido transformado y que puede soportar su gloria. Pero, ¿y si hay otra razón que no hemos tenido en cuenta? Dios me llamó la atención sobre esto hace poco. Cuando Dios declaró que no se presentó con forma en el Sinaí para que no hicieran imágenes, no se refería a las imágenes de otros dioses. Dios decía que no hiciéramos una imagen de Él, de la forma en que Él se presentaría. Entonces la pregunta es, ¿acaso Dios no quiere que hagamos ídolos de otros dioses o falsos dioses? Es comprensible, está eliminando la competencia, por así decirlo, pero no quería una imagen de sí mismo. Él no mostró forma para que no reprodujéramos su forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso implicaría que estaríamos reduciendo a Dios a imágenes que conocemos y no al ser grandioso que Él es. Entonces, lo que quiero enfatizar aquí, que puede ser el núcleo del mensaje, es no limitar a Dios. Dios no tiene ningún problema con tu ego en el sentido de ser menospreciado, ya sea que creas en su grandeza o no, que lo reconozcas o no. Eso no altera quién es Él, no afecta su poder ni su gloria. Y Él no necesita nuestro reconocimiento en absoluto. Si no reconocemos su grandeza, limitamos lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así se pueden entender episodios como el del Éxodo en el siglo 32, cuando hicieron el becerro de oro. La Biblia dice que anunciaron, estos son los dioses que te sacaron. Y aún dijeron, mañana habrá fiesta al Señor, y la palabra utilizada es el tetragrama, impronunciable, con 4 consonantes, que era el nombre sagrado de Dios, frecuentemente traducido como Yahvé o Jehová. Es decir, en su entendimiento, no habían creado otro Dios, sino una imagen de ese Dios. Pero eso fue suficiente para provocar la ira de Dios, porque constantemente Dios está tratando de comunicar, no me comparen con nada que sea limitado. En Números 23:19, la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por medio del profeta Isaías, observaremos las preguntas que el propio Dios plantea a la nación de Israel. ¿A quién van a comparar conmigo? ¿A quién me van a comparar? En muchos pasajes, realmente vemos a Dios invitándonos a percibir su grandeza. Por ejemplo, en Isaías 40:12, Dios pregunta, ¿quién en la palma de su mano midió las aguas y tomó la medida de los cielos? Dios menciona 2 cosas que para nosotros, los humanos, son casi imposibles de medir, el tamaño del cielo y el tamaño del océano. Mira el océano que está detrás de nosotros, pensando en la inmensidad, en la cantidad de agua. Y Dios pregunta, ¿quién midió las aguas en la palma de su mano? Todo el tiempo Él está tratando de llamar nuestra atención hacia una percepción de grandeza. A lo largo de todo el texto de Isaías, notamos este cuestionamiento por parte de Dios. Las naciones son para Él como una gota de agua que cae de un balde. En el verso 18, ¿con quién quieren comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo pueden confrontar? Y la pregunta que se plantea es, aunque tú y yo, que hoy amamos, tememos y servimos al Señor, hemos decidido andar en su palabra, no vamos a crear necesariamente una imagen, un ídolo. La pregunta es, ¿acaso no hemos creado una imagen de Dios en nuestro corazón? ¿De un Dios que es inferior a lo que Él afirma ser? ¿Cuántas veces hemos puesto en duda el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la justicia de Dios? Porque simplemente lo medimos con un ser humano imperfecto, mientras que Él, en las Escrituras, se muestra como alguien cuyo amor y fidelidad son infalibles, el Dios quien nunca miente y siempre cumple sus promesas. Así que la pregunta es, en nuestro corazón, ¿no hemos creado imágenes de un Dios menor? Yo me atrevo a decir que muchos de nosotros hemos hecho esto sin comprender el llamado de las Escrituras a reconocer la grandeza de Dios.
Casi todas las personas en la Biblia y en la historia hicieron algo único para Dios y tuvieron una visión especial de su grandeza. Por lo tanto, Dios no tiene problema con nuestra falta de reconocimiento de su grandeza, que eso sea un problema para Él. El problema es que eso le impide intervenir de una manera más intensa en nuestra vida o usarnos para promover sus intereses y su reino. Esto me lleva a concluir lanzando un reto, tú y yo. Hay que crecer en la revelación. Sería una tontería, un acto imprudente, pensar que ya conocemos todo lo que se puede saber de Dios, que es un ser inagotable. Jesús mismo dice por medio de las Escrituras que podemos conocerlo. En Juan 5:39 dice que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ves a David, llamado un hombre conforme al corazón, no por ser perfecto, sino por tener un corazón que busca a Dios, a pesar de sus fallas. Y en el Salmo 27:4 dice que una cosa ha pedido al Señor y la buscará, habitar en su santuario para contemplar su belleza, para meditar en su tiempo santo. Y entonces nos preguntamos, ¿fue en vano que David realizó actos extraordinarios para Dios y su reino? No, porque la percepción de grandeza lo cambia todo. Así que tú y yo debemos volver a la palabra, al espacio de la oración, de aquel que dice, llámame y te responderé, y te mostraré cosas grandes y secretas que no conoces. Y seguir firmes en nuestro deseo de crecer en la revelación del entendimiento de Dios, quitando los límites, la intención de forjar en nuestro corazón imágenes de un Dios menor. Vamos a disfrutar más de quién es Él y también de lo que Él puede hacer. Que Dios nos ayude a cambiar nuestra comprensión, estudiando con claridad las Escrituras sobre quién es Él, ampliando nuestro entendimiento, eliminando esos límites y disfrutando del Dios invisible, hasta que la medida llena de conocimiento llegue a nosotros y nos beneficie en una relación aún más intensa.